Gracias. Bienvenido a Tijuana Experience, ¿cómo estás? Gracias. Mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación. Contento, muy contento. Qué chingón, qué chingón. Gracias. Te digo, y de los mensajitos que tuvimos previos, tienes muy buenas entrevistas en las redes, güey. Entonces es muy fácil para mí capturar de lo que vamos a hablar. Me gusta siempre investigar un poquito porque no me gusta repetir las mismas preguntas, ¿no? Pero vamos conociendo un poquito a Benito. Yo te digo, tenemos muchos amigos en común, pero no teníamos la oportunidad de conocernos, ¿no? Pero perdón que te interrumpa, está padre porque igual así este rato que tenemos platicando, pues como si nos conociéramos de años, sí, ¿no? Está padre. A mí eso es lo que me gusta del formato de podcast, ¿no? Vi tus entrevistas y la mayoría duran media hora, 35 minutos, 40, creo que la más larga que es de 45. A mí me gustan las pláticas largas donde hay muchísimos detalles que ver. Benito, ¿cómo empiezas y cómo decides estudiar ingeniería? Nos vamos a ir back and forth porque van a salir muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, llegué aquí a primero de secundaria en 1983. Okay. Entonces me tocó secundaria, preparatoria. A mí siempre, mis libretas de la escuela siempre estaba rayándolas y haciendo dibujitos o, por ejemplo, las portadas siempre tenía collage de timbres postales. Los marcos que tenemos, ¿no? Exacto. Entonces siempre me gustó la parte creativa, pero en esa época que estoy diciendo, en 1989, cuando tuve que escoger qué carrera estudiar, pues no existía aún la Facultad de Artes de la UABC. No había opciones para estudiar artes. Lo más cercano era la Ibero, que daba diseño gráfico. Diseño gráfico. Tal cual. Que algunos amigos sí se fueron para allá, pero bueno, mi papá es ingeniero químico. Crecí viendo Star Wars. Hace muchos años, los que son de Tijuana recordarán que aquí en Plaza Río había una tienda que se llamaba Dorians y ahí vendían unas calculadoras Casio con todo el teclado y se programaban en BASIC. Mi papá me regaló una en secundaria, empecé a programar BASIC y me gustó. Dije, bueno, me voy a meter en ingeniería en sistemas electrónicos, que a mí me la vendieron como que era hacer el hardware de las computadoras. Okay. En la prepa teníamos la clase de computación con Fernando Guerra, un buen amigo que fue maestro y después un gran amigo, y bueno, pues vamos a ver ahora el hardware, ¿no? Y por eso fue que me decidí por estudiar ingeniería de sistemas electrónicos, que fue la primera generación del CETIS Tijuana que tuvo esa carrera, ¿no? Entonces soy de la primera generación de ingeniería de sistemas electrónicos. Y yo digo, obviamente cualquier carrera te va a dar muchísimas herramientas, te va a dar sobre todo las relaciones que ahorita hablábamos y empiezas a abrir otro mundo de ya personas adultas, ¿no? Porque hay veces cuando recién entramos no nos creemos que ya somos los adultos que vamos a venir formando lo que mañana o pasado vamos a hacer, ¿no? Y en particular para mí ingeniería me dio un background en cuanto a ver, ser metódico, ¿no? Ajá. Los pasos, el checklist de las cosas que hay que hacer. Un maestro que tuvimos de la materia de computación, Uribe, él nos decía, bueno, o sea, yo estudié arquitectura, porque no existía computación cuando... Okay. Pero se me quedó muy grabado que una vez para una entrevista de trabajo éramos dos arquitectos y bueno, a ver, calculen este terreno, ¿cuánto mide? Y él, pues, midió, pero también comprobó y dijo, me equivoqué, y así fue como solucionó. Entonces, me inculcaron mucho en ingeniería, ahora sí que a golpes, a ser meticuloso, a seguir y a asegurarnos de que todo sea como debe ser, ¿no? Entonces me sirvió mucho en ese sentido la carrera, ¿no? Para ya todo lo demás en cuanto al arte, en cuanto a la gestión cultural, etcétera. Sí, son tablas que a lo mejor al principio no lo dices. Ni te pasa por la mente que te va a servir algún día, pero sí sirve. Ok. Ahora vámonos un poquito avanzando sobre lo que está haciendo Benito. Ajá. Una vez que ya sale Benito de esa carrera, ¿ya tenía algún plan? ¿Tenías algún trabajo? Creo que el CETIS tiene una bolsa de trabajo, no sé si antes la tenía, pero creo que es una de las pocas universidades que te provee ese tipo de servicios. Ajá. En ese entonces, cuando tú sales, ya sales como, mira, mi dirección es para acá. Mira, como platicamos hace rato, mucho de esto tiene que ver con relaciones públicas y con la gente con la que te codeas, ¿no? O con la gente que conoces. Y lo digo en un sentido no de conveniencia, sino de amistad, ¿no?
Y no, realmente el primer trabajo al que entré ya formal, después de dar clases, me dediqué al magisterio algunos años en el Instituto México, que ahí fue donde estudié la preparatoria. Mientras estudiaba la carrera, daba clases de computación en el Instituto México. Mira, eso no lo sabíamos. Y ya mi primer trabajo formal ya de la carrera fue gracias a la recomendación de un compañero que había sido de compañero de la preparatoria y de la universidad, ¿no? Entonces realmente sí me sirvió en ese sentido, más bien los conectes y las amistades que nos seguimos viendo hasta el momento, ese grupo de amigos. Qué fregón, porque de ahí parten muchas cosas, como tú dices, las relaciones, ¿no? Ahora, creo que nada más fue ese trabajo el que tuviste cuando decidiste, ¿sabes qué? Sí. Y qué bueno que te das esa oportunidad, ¿no? Muchos como profesionistas ni siquiera tenemos la oportunidad de hacer algo directo de lo que es nuestra carrera, ¿no? Sí, ese trabajo me ayudó a entender lo que es la vida corporativa. Ajá. Y lo que es también la escalera corporativa, ¿no? Cómo ir subiendo, o cómo pues las formas de la política interna dentro de las empresas, y igual la gestión, ¿no? Las ventas también, y bueno, eso pues me sirvió también junto con la carrera para dedicarme a lo que me dedico ahora, ¿no? Qué curada. Ahora, una vez que ya decides, no sé si, creo que sí no me acuerdo la razón por la cual ya no trabajabas ahí. Sí, cierto, no, esa era la pregunta, de hecho. Pero, dime. Ajá, no, que bueno, después de estar trabajando ahí 4 o 5 años, 6 años, empecé a tener tiempo libre dentro del trabajo, y por curiosidad pues quise ver, eran los pininos del comercio electrónico. Y me puse a investigar qué se vendía en eBay y en Amazon de México, y me llamó mucho la parte de la artesanía, lo que le llaman el arte popular. No me gusta usar la palabra artesanía porque a nosotros los tijuanenses artesanía es lo que veíamos al cruzar la frontera, que nada que ver con el arte popular, ¿no? Entonces, bueno, vi que, por ejemplo, había coleccionistas en otros países que en plataformas compraban cerámica antigua tonalada Tlaquepaque en $1,000, $2,000, ¿no? Entonces, a ver, espérate, pues, o sea, ¿cómo es que en otros lugares valoran tanto nuestra cultura, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, y bueno, hubo un momento en que cerró la empresa. Yo ya llevaba algunos años vendiendo en línea cosas de grandes maestros del arte popular mexicano, porque compré libros, investigué, los fui a visitar, empecé como que un proceso de gestión a nivel internacional. A ver, pues, mira, hay estos libros que están en inglés, que tienen piezas tuyas, ¿por qué no ponemos en eBay un artículo en venta con este Platón que respalde? Exactamente, está también este libro, y este artista está en tales museos y demás, y así fue como empecé, ¿no? Si era la empresa en la que estaba trabajando, una empresa de telecomunicaciones, ya me estaba yendo bien en eso, y bueno, dije, no quiero volver a quedar sin trabajo, no quiero no quiero echarle la culpa a alguien más, a mi jefe, o al jefe de mi jefe, o al dueño de la empresa, si me quedo de nuevo sin trabajo. Creo que prefiero mejor ser yo el dueño de mi propio destino, y ahí sí, el que va a recibir los intolerancias soy yo mismo, ¿no? Pero hay que fajarse y echarle ganas. Entonces, creo que eso es difícil, pero también te da la alegría de que tú eres tu propio jefe y el arquitecto de tu destino en ese sentido. Ahora, platícanos un poquito de esa fase de la primera época de eBay, porque al principio era algo riesgoso, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo, creo que vendí dos artículos. Una vez fue una botella de whisky de un gran amigo, José Manuel, y vendimos una botella de whisky, y no sé por qué no pude ir a dejarla al correo al otro lado, y me habla el cliente bien eufórico, sabes que ya no te la voy a comprar. O sea, ¿cómo era ese intercambio antes? Hoy en día ya es súper fácil. Sí. ¿Cómo era antes? Realmente fue un experimento social, yo lo veo así, porque precisamente se basaban en relaciones de confianza, ¿no? Obviamente, pues, conforme, digamos que lo que permite que se desate esa confianza es las evaluaciones que tienes como vendedor. Entonces, eso te da cierta reputación y se establece la confianza, pero realmente, o sea, ha cambiado mucho con los años, ¿eh? En aquellos días podías recibir tú un pago
con cheque, con money order, está en un sobre en efectivo, transferencia electrónica, PayPal apenas estaba empezando y de repente fueron cambiando las reglas porque precisamente hubo gente que se aprovechaba, ¿no? Sí. Y de repente, por ejemplo, nada más podías recibir pagos con PayPal, ¿no? Sí. Pero a mí me tocó la época de que me llegaran de Alemania cheques, recortaba los timbres postales y los guardaba, ¿no? Okay. Así como souvenirs. Entonces fue una época muy interesante, pero fue esa, ¿no? Un descubrimiento de cómo sí se puede a nivel mundial establecer relaciones de confianza. Es un experimento muy padre. Hablas ahorita de empezar a escautear, de empezar a ver qué es lo que se podía vender. Ahí surge tu primer negocio, que es la galería. Ajá, sí. A ver, ajá. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, me voló la cabeza al darme cuenta que la mayor parte de los libros que encontré sobre el tema de arte popular mexicano estaban en inglés, sí, o en alemán o en otros idiomas. Y descubrir que a nivel mundial la cultura mexicana se valora mucho. Entonces fue ahí que decidí, ¿sabes qué? Va por aquí. A mí me gusta mucho, o sea, de chico, ¿no? Mi papá siempre nos íbamos los fines de semana a pueblos y demás. Entonces, estoy mucho en contacto con el arte popular mexicano y siempre me gustó como curiosidad tal vez, ¿no? Y de igual forma, pues la parte creativa y la iconografía y el trasfondo cultural que tiene todo eso, ¿no? El bagaje cultural. Entonces de ahí quedó Los Nahuales, que es el nombre de la tienda, porque hice muchas amistades de grandes maestros en Tonalá. En Tonalá, Jalisco, cuando tú vas allá, ves mucha cerámica con gatos, pero realmente no son gatos. Uh-huh. Son gatos que tienen rasgos humanoides, sí, ¿no? Como bigotes o demás. Entonces ya investigando y leyendo en libros y platicando con la gente de allá, pues se entera uno que un nahual pues es como que un animal fantástico, el brujo del pueblo que tiene cinco dedos, 6 dedos en los pies y bueno, tiene poderes mágicos, etcétera. Después te das cuenta que otras culturas también lo manejan, o sea, las culturas nativas americanas de Estados Unidos les llaman shapeshifters, o sea, okay, brujos que cambian de forma a animales, se transforman en animales, ¿no? Entonces todo eso me apasionó mucho y por eso el nombre de la tienda Los Nahuales. Okay. Cuando tú decides abrir este trademark, ¿cuáles eran tus visiones? ¿Te pusiste como toda una empresa, visión, o cómo empieza ese proyecto, Benito? Llevaba algunos años en la vida corporativa, dejé eso y entro en esta dinámica. Mucho fue empírico, pero mucho también fue precisamente la parte de esta misión, visión, objetivo. Pero realmente también es a mí me gusta, creo que ha sido un modo de vida, les llamo experimentos. Okay. O sea, a ver, vamos a ver si pega la cerámica de Tonalá, vamos a ver si pega la mayólica, que es como un tipo de cerámica de alta temperatura de Guanajuato. Vamos a ver lo de Puebla, ¿no? La talavera, que también tiene que estar certificada. Entonces, son experimentos y no sabes qué va a pegar, pero tienes que estar como minero, ¿no? Sí, intentando y te vas quedando con lo que funciona. Y eso fue lo que realmente hice, ¿no? No está nada escrito sobre piedra, sí hay una visión, objetivos, metas y demás, pero también no puedes quedarte estático en eso, tienes que estar explorando cosas, que eso me pasó ahora en la pandemia, ¿no? Ajá. Yo tenía muchos años vendiendo arte popular mexicano de grandes maestros, pero eran piezas grandes y demás, y de repente no podemos cruzar al otro lado para enviar lo que se vende, y bueno, tuve que cambiar el formato a comprar nichos de latón, de San Miguel de Allende y de Oaxaca, y eso es lo que vendo hasta ahora, ¿no? Pero okay, con un concepto diferente, se los compro y yo les pongo diferentes imágenes de santos y demás. Entonces en internet parece que tengo 200 artículos, pero realmente tengo 20, okay, se vende y pongo y pongo la imagen de lo que se haya vendido, ¿no? Entonces tuve que reinventar y evolucionar y solucionar una situación, ¿no? Que en ese caso pues no podía cruzar yo, pero sí podía pedirle el favor a un amigo que en una bolsa se llevara 20 sobres con nichos, ¿no? Entonces a eso me refiero con estar haciendo experimentos y estar escuchando mucho a los clientes. La idea esa fue de un cliente que me preguntó si conocía a quien vendía nichos antiguos,
del siglo pasado, ¿no? Entonces, yo los hago, pero oxidados para que se vean antiguos. Obviamente no se venden como antiguos, sino es un acabado rústico. Y en internet encuentras muchas personas que venden eso, pero con colores, así muy, muy colorido el asunto, y yo lo vendo, hago lo contrario, vendo la parte rústica, ¿no? Que nadie más lo está vendiendo, pero pegamos combate en ese sentido. ¿Cómo se da esa búsqueda? Obviamente te escuché, te digo, las diferentes entrevistas, viajas a este lugar, viajas para acá, y cómo decide, al final ahorita vamos a hablar de tu creación, de tu proyecto creativo también, pero cómo decide ahí Benito, esto sí lo voy a experimentar, esto no. ¿Cómo es decidir? Porque me imagino que a lo mejor a Benito le gustan todas, pero es un negocio. Es el nivel de... Tienes que aprender a medir el riesgo. Ajá. Obviamente hay ciertos elementos que validan tu teoría de que creo que esto sí va a pegar, porque tienes que estar documentándote, leyendo libros. En eBay se puede ver, por ejemplo, todo lo que se ha vendido sobre tal palabra en los últimos 3 meses. Cierto. Entonces tienes que hacer un scouting y ver, mira, esto sí pega, esto no, etcétera, y de ahí sacar ideas. Entonces, pero sí hay un riesgo. ¿Cómo aprendes eso? ¿Por medio de tu background de ingeniería, de todo Que ahí es donde se sirvieron esas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Pues el internet, el dominar el internet me permitió precisamente el poder experimentar con algo tangible como es un producto cultural, poderlo comercializar a nivel internacional. Okay. Qué chingón. Porque al final de cuentas, volvemos al principio, ¿no? La ingeniería te va dando ciertas herramientas de las cuales, pues yo navego de una forma, ¿no? Yo ahorita puedo navegar en la internet y navego de cierta forma. Benito en vez usa a lo mejor unos shortcuts y teclea y ¡pum! Le salen mucho más resultados de lo que uno busca, ¿no? Pues mira, yo cuando estaba estudiando la carrera, daba clases de computación. Okay. En el Instituto México, y daba la clase también de programación, y yo le decía a mis alumnos, sea lo que vayan a estudiar, en su vida se van a dedicar a resolver problemas. Exacto. La computación a través de los algoritmos lo que permite es precisamente encontrar una metodología para resolver problemas. Entonces, esto es una herramienta que les va a servir de vida, aunque no vuelvan a tocar una computadora, pero van a tener la lógica para resolver problemas, ¿no? Y creo que eso fue un elemento que pude implementar para solucionar este tipo de cosas. Okay. Ahora, creo que de ahí, de esos viajes, de esas investigaciones, nace también tú empezar a dibujar o a crear, o cómo surge eso, o iba a la par, Sí, iba a la par, siempre los domingos, me ponía a dibujar o cosas así, y un día una amiga, Pati Roa, que le mandamos un saludo, forma parte del comité de Rosarito Arawak, ella en el lugar de Nopal coordinaba las exhibiciones mensuales de los artistas. Un día un artista se echa para atrás, me dice, la historia. ¿Sabes qué? Aviéntate tú, y fue así mi primera exhibición, realmente otro experimento, ¿no? O sea, que lo voy a platicar, esa anécdota, o sea, empecé con piezas de $100 y se vendieron muchas. Y una vez platicando con otra artista, a quien respeto mucho y admiro, a Rocío Hoffman, de allá de Rosadito, que estuvo casada con otro artista, en paz descanse, platicaba la nota que alguna vez le dijeron a ella, tu marido, ¿por qué no le sube un 0 al precio de su obra, no? Y a mí se me quedó muy grabado, a ver, espérate, este es un problema, ¿cómo se resuelve este problema si tuviera que resolverlo? ¿Cómo puedo hacerle para subirle un 0 al precio de mi obra, ¿no? Lo que exhibí en el Nopal esa vez era obra tamaño carta, lo más grande, ¿no? Y bueno, de ahí surgió la idea de la exhibición Tropicalización Warhol, que es mi propia versión mexicanizada de obras importantes de Andy Warhol, que al ser serigrafías, pues se pueden reproducir muchas veces, ¿no? Y me gustó el concepto como lo explicaste. Y esas es vamos a vernos un poquito materialistas, pero es una vaquita que no ha dejado de emitir cheques continuamente, claro, ¿no? Porque precisamente fue otro experimento, ¿no? Entonces, ahorita estoy trabajando en la tercera iteración de cómo hacer para que la obra ahora cueste decenas de miles en vez de miles. Ok. Vámonos un poquito más atrás. Ajá. Porque ya te brincaste un buen lapso de tiempo.
¿Cómo empieza Benito a experimentar si él no trae un background de artista? No sé si ya conocía ciertas técnicas de dibujo. Yo las conozco por mi carrera, ¿no? En arquitectura te dan lápiz, te dan acuarela, te dan muchas. Ahora yo también traigo un bagaje que a mi mamá se le ocurrió meterme acá arriba, aquí en la Casa de Cultura desde niño, y yo conozco un poco eso. ¿Cómo se acerca Benito a ese tipo pues hasta cierto punto de nueva disciplina? Ajá, bueno. Mi papá no es artista, también fue ingeniero, pero yo crecí viendo, por ejemplo, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que él pintó en su juventud, ¿no? Ahí va la onda, ahí va la onda. Y la familia del lado de él, la familia paterna, varias generaciones de herreros artísticos. En el castillo de Chapultepec, justo antes de llegar al castillo, hay un museo de historia de México. Las rejas de ese museo tienen motivos históricos, fue hecho por familiares míos. Entonces, como que hay un cierto talento creativo dentro de la familia. Mis dos hermanos, a los que les llevo 15 y 20 años, a mi hermana le llevo 15, a mi hermano 20, los dos son artistas. Entonces, como que ya había algo ahí corriendo en la sangre, ¿no? Pero además, regresando a la época de vender por internet, dije, bueno, ahora hay que abrir el espacio físico. Fue cuando nos fuimos a abrir la galería en Rosarito. Se viene el 2008, que es la parte un poquito de la crisis económica y de seguridad, y por razones de supervivencia, bueno, ahora no es mi galería, sino que somos varios artistas y yo como galero de arte popular, nos juntamos en un solo local, y de ahí diario estar viendo a ellos a crear obra, pues aprendes porque aprendes, ¿no? Obviamente traigo mi propio bagaje cultural de chilango, nací en la Ciudad de México, que creció viendo la iconografía de luchas libres, que vio esperando los sábados que pasaban las películas del Santo y Blue Demon, que los llevaron en la primaria con todos los chamacos de la escuela en camioncitos a ver en Bellas Artes a José Volpe Posada. Entonces hay cierta iconografía, la iconografía de los puestos de tacos y de todo el folclore que tiene Ciudad de México. Exactamente, ¿no? Llegar a eso, aquí a la frontera, donde es otro concepto, pues fue como una licuadora que permitió, digamos, que crear mi propio estilo gráfico en ese sentido. Por eso de ahí tropicalización Warhol, ¿no? O sea, estamos viendo, pues ahora sí, el pop art de Estados Unidos, pero su parte mexicanizada, ¿no? Y eso es lo que siempre, no que he explotado, pero es lo que me nace y me da gusto y me emociona y me divierto enormidades haciendo obra de ese tipo. Ahora, no te pregunté, pero cuando tú llegas aquí a Tijuana, que llegas más o menos 10, 12 años, ¿qué es tu primera imagen de Tijuana? O sea, tú ya traes yo siempre he dicho, la gente de Ciudad de México nos trae años luz, o sea, nos llevan años luz. Hay que ser realistas, la realidad de Tijuana es esa, para mi punto de vista. ¿Cómo ve eso Benito? Bueno, bajo la mirada de un niño, ¿no? Para mí el primer impacto fue el olor a la ciudad. Es un olor muy diferente, seco, ¿no? Sí. Seco y estas ramas esas que vuelan, que van con el aire, ¿no? O sea, es un olor muy característico de la región, que ya no hay tantas de esas ramas ahora, ¿no? Con tanta construcción, pero bueno, fue un shock cultural en ese sentido. Obviamente, pues prender la tele y todo en inglés, más que el Canal 12 que estaba en español. También fue un shock cultural muy interesante, pero a la vez pues no te queda otra más que adaptarte, y ahí es cuando entonces empiezas a tener ese bagaje binacional, ¿no? Entonces fue muy interesante en ese sentido. Y teníamos las luchas ya sea los viernes en el auditorio o creo que los domingos en la arena, ¿cómo se llamaba? La arena 70, creo. Exacto. Entonces, porque mucha de tu obra, que ahorita nos vamos a ir para allá, reflejas mucho eso, ¿no? Sí. No, y aquí ver la tele, el Canal 6, la WWE, ¿no? Por ejemplo, ándale, ¿no? Exacto. Que es parte de esa experiencia, pues entonces tienes un bagaje muy mexicano y un bagaje muy americano, entonces, pero aquí vivimos en frontera y hablamos Spanglish a veces, o sea, otro shock cultural, pues pagar con dólares las cosas, ¿no? Nunca había visto yo eso, ¿no? Entonces es interesante cómo vas registrando esas diferencias, pero esas diferencias son las que registro yo en mi obra. Sí. Algo que acabas de mencionar, la primera vez que yo fui a Ciudad de México, creo que fue en el 93, 92, yo llego con dólares, se me fue la onda y no cambié pesos. Cuando quiero pagar con un dólar me dicen, esto no lo queremos. Sí. Todo lo opuesto, ¿no? O sea, el choque que dices. Ahora, Benito, ¿cómo empiezas tú?
¿qué tendencia empiezas tú a agarrar para dibujar o para proyectar lo que tú querías dibujar? Hablas de esos compañeros de artistas y cada quien traía a lo mejor su estilo o su técnica. ¿Cómo empieza a definir Benito? Yo creo que muchos años compartimos galería David Silva y yo. También David no es de aquí, él es de Juchipila. Un pueblito, todo un personaje. David, también saludos a David. Sí, saludos a David. Tengo rato que no lo veo, se lo conozco. Que también él es un sabio, pero que te habla en idioma campirano, te da un concepto en 2 renglones que yo lo hubiera tenido que explicar en 2 párrafos, ¿no? Pero muy campirano, o sea, dando ejemplos de pueblo, de rancho, súper bueno. Lo admiro y estimo mucho. Pero él también traía ese bagaje de lucha libre, de los revolucionarios, etcétera, ¿no? Entonces como que encajamos mucho en eso y pues de estarlo viendo y de estar también con los demás amigos artistas, fue de ahí que también, digamos, dije, va por aquí, ¿no? Obviamente su lenguaje visual es muy diferente al mío, pero la experiencia cultural es la misma en ese sentido. Ok. ¿Cómo decide Benito, oye, voy a hacer esta pieza, pero ya para exponerla? Porque al final de cuentas, la mayoría de la gente que somos creativos, creamos algo, pero para nosotros. ¿Cómo decides tú? Tiene que ser así. Ajá, ¿cómo decide Benito esto? O llegó alguien y te dijo, oye, Benito, ya estás haciendo algo que vale la pena, no sé, exponerlo, dibujar. ¿Cómo pasa eso? Creo que mucho, y para cualquier creativo, creo que aplica, o siempre ha aplicado, o por lo menos la gente se da cuenta de que tratas de hacer algo que te gusta. O sea, tratas de ser transparente en ese sentido, ¿no? Porque la gente se da cuenta que lo estás disfrutando y que es un tema que te apasiona y se ve reflejado en la obra, ¿no? Es muy diferente cuando ves un artista que, por ejemplo, maneja muchos estilos, que copiando a tal o a tal o a tal, pero porque quiere ser comercial, ¿no? Y en este caso, pues así como la experiencia de vida que yo tuve cultural de estar en un país y luego ver en frontera lo de otro, hay millones de personas que también migraron de México y pasó eso, y entonces comparten ese bagaje cultural y yo estoy representándolo de manera visual y es ahí que pega, ¿no? Que incluso muchos de mis clientes no tienen que ser de origen mexicano, ¿no? De hecho, yo diría que el 60% son anglosajones, pero es porque ya vamos, digamos que ganando batallas culturales en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, la comida mexicana en Estados Unidos va ganando adeptos. Aquí en Estados Unidos encontré, por ejemplo, la celebración de Día de Muertos, muy diferente a como es en el sur, pero sin embargo, año con año ha ido, o sea, allá en el sur no se pintaba la gente la cara de Katrina, es de aquí, es de Los Ángeles, ¿no? En particular. Entonces, ver cómo esas expresiones culturales van floreciendo localmente, como claro ejemplo de pintarse la cara de Katrina en Día de Muertos, que ahora también se fue para el sur, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte y esa es la que trato de plasmar en mi obra. Yo voy a hacer referencia a una película de James Bond, ahorita no me acuerdo cómo se llama la película, no soy tan fan de James Bond, pero sale la escena donde Día de Muertos, para mí ese fue el boom de Tijuana haciendo la celebración de Día de Muertos. Porque a mí me dices Día de Muertos cuando yo tenía 5 años y nadie pelaba Día de Muertos. En esa película es en la Ciudad de México. Es en la Ciudad de México, es un desfile que no se hacía ese desfile. Exacto, no se hacía. De hecho, nosotros en el Truco del Oficio entrevistamos a la empresa, se llama El Volador ese proyecto, es un proyecto cultural. Ellos a nivel mundial hacen ese tipo de cuestiones de Día de Muertos para desfiles y celebraciones y demás. Pero está padre porque entonces mi teoría es que todo eso mucho surgió de Los Ángeles, de un cementerio que se llama Hollywood Forever, que hacen un festival de Día de Muertos que van decenas de miles de personas. Yo he estado ahí exhibiendo y exponiendo, y ahí es donde se agarra la moda de siempre pintarse la cara de Katrina, y entonces los productores de la película pasan este concepto a la Ciudad de México, se dan cuenta de que en eso no se hace en la Ciudad de México, pero lo ponen dentro de la película, y ahora pues se para la economía, o sea, más bien se para la ciudad para recibir ese desfile anual, y es una derrama económica impresionante, ¿no? Entonces está padre darle las gracias a José Upa Posada y a la cultura mexicana todo este derrame económico, ¿no? Así como también David Silva dice, pues a cuántos no les está dando de comer Frida Kahlo, ¿no? El Quijote, Cervantes, gracias Cervantes
por este pan de comida el día de hoy, Sí. ¿no? Por pintar el Quijote, ¿no? Sí. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. James Bond o la festividad de Día de Muertos. Creo que también ayuda mucho la película de Disney, ¿cómo se llama? Coco. Ándale. Cambia toda la escena, ¿no? Para muchos artistas, yo me acuerdo aquí en el Pasaje Rodríguez, las calaveras grandes, no sé quién las produjo, pero invitaron a varios artistas y también fue un éxito. Que ese es un ejemplo, o sea, normalmente los mexicanos nos hemos visto como que somos receptores de la cultura americana, ¿no? Pero ahí va un ejemplo de cómo también de regreso se puede. Y eso es muy interesante, ¿no? Te estaba platicando, hay muchos puristas que piensan que la cultura debe de ser estática, ¿no? O sea, preservar las tradiciones al pie de la letra y que no se muevan. Pero no puede ser así la cultura es estática, ¿no? Entonces, habrá, por ejemplo, personas que digan, pues no hay que celebrar Halloween, ¿no? Pero, a ver, espérate, yo no sabía que la Navidad la habían inventado en Oaxaca, ¿no? O sea, pues no, es una tradición judía cristiana, ¿no? Entonces, y forma parte de nuestras raíces. Entonces, la cultura en sí no es estática y se mueve, y qué bueno que también, pues nosotros como mexicanos podamos aportar a la cultura mundial con estas tradiciones como Día de Muertos, como con nuestra comida, como con otras cosas, ¿no? Hablando específicamente de esa exposición que tienes no sé si fue los jueves, que eran los lugares del nopal, ¿te acuerdas? ¿Cómo te va con tu primera exposición? ¿Ibas muy nervioso? Al final de cuentas, cuando uno expone algo es abrirte a lo que tú creas, ¿no? Ligia Santillán, otra artista a la que estimamos mucho, que también le mandamos saludos, ella dice, el que expone, se expone, ¿no? En ese sentido. Sí, totalmente. Pero igual, pues no sé, yo creo que como el lugar del nopal era un lugar al que yo habitualmente siempre iba, y ahí es como el bar de Cheers, ¿no? Todo el mundo te conoce, y además tus amigos de la preparatoria son los que van al evento, pues te sientes como en casa y con tus amigos, ¿no? Ya la segunda, cuando fue lo de Tropicalización Warhol en el CEART, ahí estás hablando de una institución pública, ya estás hablando de que hay un curador y museógrafo en esa institución, entonces ya ahí sí ya es un poquito más serio el asunto, y sí te dan cosquillas, pero no, deja tú eso, o sea, ver a alguien que yo admiro como Hugo Crosswhite, ir a mi primera exposición en un recinto cultural, dices, wow, qué padre, pero sí no deja de darte nervios, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo es el proceso creativo de Benito y cómo decide esta pieza ya está terminada? Que es algo que yo pregunto porque me gusta escribir, y estando empezando a escribir o cuando diseño algo, es tomar decisiones tajantes de decir, ya no le voy a invertir tiempo, ya aquí está, o cuál es el método, cómo lo hace Benito. Bueno, el proceso creativo para mí, muchas de mis piezas se comienzan como un pequeño collage. Por ahí viste uno de un gatito luchador, ¿no? Por ejemplo. Entonces ese gatito es realmente un timbre postal que recorté la carita del gatito, y una revista de los 80s de la revista Lucha Libre, le recorté el luchador y se lo puse, y la composición se ve padre, ¿no? Se ve curada. Entonces, ya que veo que el collage me gusta, y que pega y que a la gente le gusta, ya es cuando exploro cómo hacerlo en serigrafía o pintarlo en grande o demás, ¿no? Entonces, mucho es ese el proceso creativo, pero reitero, o sea, manteniéndome dentro de lo que me gusta, ¿no? O sea, cuando viajo me gusta ir a comprar revistas antiguas de lucha libre, o boletos de lotería, o cuestiones que traen esa nostalgia de los 50, 60, 70, yo soy de los 70, ¿no? Pero pero que te hablan de ese bagaje cultural, ¿no? Entonces lo que me gusta hacer, y mucho de eso es el collage, porque igual, digo, hasta el momento la técnica que he explorado es esa. Yo no soy licenciado en artes plásticas, no existía la carrera aquí en Tijuana cuando me tocó escoger, entonces a partir de ahí es como encuentro los medios para hacer un lenguaje visual.
ya que me gusta, entonces sí lo hacemos grande en serigrafía y ya experimentamos con colores y demás. Ahorita que mencionas eso, en una de tus entrevistas explicas eso exactamente, cómo descubre Benito la serigrafía y cómo la explotas, porque lo haces referente con los colores, y sí es cierto, ¿no? Es como cuando vas a hacer una camiseta, es muy diferente tenerla en el color negro a un color amarillo, rojo, y tú explotas también los colores. ¿Cómo arriesga Benito eso? Traemos de la cultura de nuestros antepasados la explotación de todos los colores en diferentes partes, en diferentes zonas. ¿Cómo la importas tú? Porque al final de cuentas tú estás haciendo ese experimento, güey. Es que ahí viene la otra parte, ¿no? Está la parte mexicana, pero la parte del pop art de Andy Warhol, parte de la teoría del pop art es precisamente la repetición, ¿no? La repetición, las latas de Campbell's, es algo que la publicidad, ¿no? Muchas veces cuando la gente ve algo impreso ya le da cierto estatus, porque si está impreso es importante, ¿no? Y el arte también debe ser importante. Entonces fue de ahí que, bueno, está esta composición muy mexicana, pero ahora vamos a que el medio sea masivo a través de la serigrafía, y ya esa técnica nos permite lo que tú mencionas, ¿no? La experimentación con colores, no importa si se pierde uno, porque sigues teniendo el marco y vuelves a hacer otro y así, ¿no? Entonces, y es parte de lo que te decía, siempre estar haciendo experimentos en ese sentido, que ya, digamos que visualmente cuando tú dices, me gusta, ya es cuando lo dejas, ¿no? Pero sí también es un poquito estar cocinando y no quemarle más, porque luego, pues la pieza la sobresaturas. Que es para Benito, obviamente, ya exponer en el CEART y sobre todo recibir, no sé, figuras importantes como el que mencionaste, Crosswhite, o qué te dice la demás gente que ya no es el lugar del nopal tan cozy, te abres un poco más, y qué recibes de opinión. Recibes comentarios, muchas veces lo más preocupante es que no recibas nada, no sé si te pasa así. He tenido, gracias al festival de Rosarito Art Fest y de Álvaro Rosarito, he tenido la oportunidad de hacer grandes amistades con muchos artistas de la región, especialmente Rosarito, y ahí más bien las sorpresas que me digan, Benny, pues me está gustando mucho tu trabajo, ¿no? Ya que un compañero artista a quien respetas y admiras te diga eso, es que vas por buen camino. Porque es gente que vive de hacer obra, ¿no? Entonces, eso yo creo que son los grandes alicientes que también me han permitido seguir en ese camino y decir, bueno, entonces no estoy tan mal. Que obviamente la validación más importante es la venta. Entonces, también en esa parte, pues he tenido la fortuna de poder estar vendiendo la obra y ese es creo que para el artista esa es la validación que debe de contar, ¿no? Obviamente puede haber una validación dentro del ámbito teórico del arte contemporáneo, pero para mí, si alguien está dispuesto a sacar dinero de su bolsa, porque el dinero es libertad. Si alguien está haciendo parte de su libertad para dártelo a ti porque tu obra le llena el ojo, es porque estás haciendo algo bien. Claro, concuerdo con eso, sí, definitivamente. Ahora, ahorita ya mencionaste algo que tú también creas, que es el festival o diferentes festivales. ¿Cuál es el primer proyecto que Benito ve y por qué lo hace? ¿Cómo nace esa necesidad de...? Yo me imagino la respuesta, en Tijuana o en esta área no existen muchos proyectos donde, oye, Benito, puedes exponer tu obra. ¿Cómo nace eso y cuál fue tu primero y cómo fue tu primera experiencia? Bueno, creo que son muchas preguntas cuando abrimos la galería en Rosarito, por esa época también se presentó la oportunidad de que Pedro Ochoa estaba de agregado cultural en el Consulado de México en San Diego, y ahí sobre la calle India, donde está el Consulado Mexicano, una vez al año se hace Artwalk San Diego. Entonces vimos esa experiencia y nos gustó. Viene el 2008 en Rosarito se convierte en un pueblo fantasma, en el sentido de que se viene la inseguridad, se viene la crisis económica, la burbuja inmobiliaria, etcétera. Y el festival fue una respuesta de la comunidad artística, no fue una respuesta mía, fue una respuesta de la comunidad artística, un festival de artistas para artistas, poniendo su granito de arena para cambiar un poco la narrativa en los medios y decir, bueno, puede ser que haya problemas como los que hay ahorita, pero también está el arte y la cultura, hay gente buena y estamos nosotros, y esto es lo que ofrecemos. Como dice la canción de Fito Páez, aquí está mi corazón, vengo a ofrecerlo, ¿no? Quien dice que todo está perdido, aquí está mi corazón. Y realmente fue una bola de nieve que
que creció enormemente en los primeros años. Obviamente eso a su vez me trajo a mí la responsabilidad de al ser el coordinador general de un equipo de 10 personas, pues también profesionalizarme. Estudié la maestría en promoción y desarrollo cultural para precisamente estar al nivel que exige eso, ¿no? ¿Abres el primer proyecto y ves la necesidad de esa maestría o cómo es que al final de cuentas te vas, como bien lo dijiste, más profesional? Porque muchas veces, lo mencionaste también en otra entrevista, ¿no? Hasta mandar un correo tienes que utilizar cierta redacción y no nada más, oye, ocupo que me ayudes, pum, ¿no? Claro, claro. Sí, pues es eso, el estarse profesionalizando siempre. Creció, como te dije, como bola de nieve el proyecto, y de repente son responsabilidades que uno se da cuenta de que, espérate, de repente 20, 30, 40, 50 artistas están confiando en que tú vas a hacer bien tu trabajo y que te vas a asegurar de que venga gente al festival. Y además, en esa época teníamos escenario musical, 20, no sé, 100 artistas escénicos, que los bailarines, que los músicos, que los coreógrafos, todo el mundo también se veía impactado económicamente por ese evento, ¿no? A diferencia de otros festivales, nosotros siempre, cualquier persona que subiera al escenario se tenía que pagar. Entonces, esa es ya cuando estamos hablando de dineros, es una responsabilidad muy, muy grande, y por eso verse obligado a profesionalizarse. Qué interesante. Que también regresamos a lo de las relaciones públicas, ¿no? O sea, el estudiar esa maestría pues nos da la oportunidad de conocer a otras personas a nivel nacional que también están en esa dinámica. Dentro de 2 semanas vamos a tener rueda de prensa en Los Pinos promoviendo el festival, y eso es gracias precisamente a estas relaciones públicas que tenemos con muchas personas a nivel nacional, pero es porque pues te ves obligado a capacitarte, y también eso te lleva a otras esferas de gente con la que también compartes esos sueños, ¿no? Y me agradó cómo abrieron Los Pinos, que ya se convierte en una galería. Los espacios de los jardines se hacen obras teatrales, diferentes grupos de diferentes artes. Los Pinos ya se convirtió en un espacio más para la gente de Ciudad de México, que tienen muchísimos espacios, le aunan aún más, o sea. Me acabas de recordar lo que mencionaste hace rato, que decías que está mucho más avanzado la Ciudad de México. Okay. Digo, hay mucha gente regionalista que decimos, pero aquí somos chingones. Pero, por ejemplo, la Esmeralda, que es una escuela de arte, tiene más de 100 años. San Carlos, lo mencionas también. San Carlos, ¿no? Y aquí la UABC tiene 20 años, sí, ¿no? Entonces, sí hay niveles. Sí. Sí hay niveles, pero para eso estamos nosotros. Cuando hablamos antes de comenzar a grabar, o sea, cómo fortalecer este ecosistema, claro, cómo fortalecer este mercado de arte, pues sí, obviamente están ya los artistas, está el talento, sí, están las instituciones, está el Secut, está la UABC, está el IMAC, están los CEARTS. Falta ahora un circuito de galerías independientes, y falta obviamente un ejército de curadores, tanto de curadores de arte como de críticos de arte, que precisamente nos orienten y nos comenten qué es lo que está pasando dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces falta mucho, pero lo más importante, que son los artistas, ya están las instituciones. Falta la parte de que la misma comunidad tijuanense abrace a los artistas, los valorice, pues le dé el valor que tienen. Nosotros, mucha gente, por ejemplo, compra sus marcos para decorar sus casas en IKEA, ¿no? Pues ojalá que mejor le compres al artista local, ¿no? Entonces, bueno, es una dinámica cultural que hay que ir cambiando, pero es una lucha que se está haciendo ahorita. Ahora, de ese primer experimento que tú haces como Rosarito Art Fest, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Cómo sale Benito? ¿Sale contento? ¿Sale, me imagino que cansadísimo? ¿Qué te motiva a seguir haciéndolo? ¿Qué es lo que sale de esa primera experimento? Es una anécdota que también seguramente ya has visto, ¿no? Me gusta mucho contestar con esta anécdota. En el segundo Rosarito Art Fest, que fue sobre Boulevard Benito Juárez, que cerrábamos por completo el tráfico, que hago un paréntesis. A ver, las calles. ¿Qué son las calles originalmente? La distancia entre las casas. De repente le dimos una dignificación a los autos, para
para ser los dueños de las calles, cuando realmente los niños y la gente formaban parte de la vida diaria de la calle, ¿no? La convivencia social. Hemos perdido esa convivencia social. Ok, bueno, cerramos 2 cuadras del Boulevard Benito Juárez. En esa época estaba comenzando un proyecto cultural en el Secud que se llamaba Ópera Ambulante, que el concepto son intervenciones, se les llama así, van a un mercado sobre ruedas o van a la central camionera y empiezan a cantar y graban la reacción de la gente sorprendida de que no esperaba ver eso ahí, ¿no? Ok, en el festival traemos a la Ópera Ambulante, de repente pues entre los puestos de comida empieza a cantar un cantante de ópera, luego otro, empiezan a hacer un coro, etcétera, y va subiendo, creciendo la emoción de la gente y de los cantantes y termina siendo el éxtasis, el éxtasis, ¿no? Una oda a la vida. Bueno, ahí lo que tenía bonito el espacio es que como era en la calle, pues llegaban sí los turistas, llegaban sí la gente que le gusta el arte, pero también la gente común y corriente de las colonias, ¿no? Claro. A mi lado está una persona de origen muy humilde que no sabía que yo era el organizador. Terminan de cantar una aria de ópera, todo el mundo extasiado aplaudiendo y con una lágrima en los ojos voltea y me dice, yo no sabía que me gustaba la música clásica, no sabía que me gustaba la ópera. Entonces ahí es cuando dices, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Estamos en un experimento social en el que nos damos cuenta que número uno, no toda la gente, no hay una democracia cultural, no hay un acceso a la cultura como debería de haberlo y estamos fallando en ese sentido y estamos fallando en la parte de la convivencia social y de la cohesión social que puede traer el arte y la cultura. ¿Por qué? Porque estamos dando prioridad a otras cosas como por ejemplo el transporte, la economía, otro tipo de cosas que nos olvidan ser humanos, nos hacen olvidar la parte que nos distingue como ser humanos, que es la sensibilidad. Claro. Y la sensibilidad nos puede dar el arte, la cultura o incluso la arquitectura, ¿no? Que sigue siendo belleza en sí. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar dentro de cientos de años de nuestra civilización? Pues precisamente las expresiones culturales y artísticas. Sí, diferentes movimientos. Ojalá que no dejemos a un lado eso. Perfecto. Venos promocionando el nuevo, es el 25 y 26 de mayo. Ok. Que es en Rosarito, es lo que es un día festivo de Estados Unidos, que es el Memorial Day Weekend, cuando llegan más visitantes extranjeros. Y bueno, la idea es precisamente eso, es un concepto híbrido. Sábado y domingo en el Centro Estatal de las Artes, ahí está la feria de arte, por así decirlo, 60 expositores, que son pintores en su mayoría, pero también grandes artesanos. Y esa misma fecha, en sábado, inauguramos una exhibición de 10 semanas dentro de la Galería Internacional del CEART, en el cual este año el tema es Baja California. Se le está invitando a los artistas participantes, a artistas con trayectorias y nuevos artistas emergentes que hablen sobre su experiencia de lo que es vivir Baja California, ya sea en iconografía, en paisaje, en personajes o incluso en texturas o en colores, o en vivencias, expresiones sociales. Y queremos aprovechar que vienen medios nacionales como Milenio TV, como Canal 22, como el Instituto Mexicano de la Radio para cubrir el evento, pues para que también vean esta parte de qué es Tijuana, ¿no? Y puedan hablar de lo que es la experiencia de frontera en el sur de México, ¿no? Que eso es también algo que nos interesa mucho. Por eso vamos a ir a Los Pinos a hacer la rueda de prensa, por eso traemos medios nacionales. En algún momento trajimos a la Hora Nacional, que por primera vez vino a Baja California y fue a cubrir algo Rosarito Art Fest. Porque nos interesa eso, ¿no? Que la gente se dé cuenta de esta dinámica de frontera, o sea, que vean la gente y digan, espérate, este es un gringo que está poniendo aquí, ¿no? Y quien está comprando a ese mexicano es también una persona de origen americano, pero también está un artista que vino de Oaxaca y es una convivencia social y una dinámica social muy interesante, ¿no? Sí. Entonces eso, pues lo valoramos mucho y queremos compartirlo a nivel nacional. ¿Cómo le hace Benito como organizador para conseguir la Hora Nacional, para conseguir el Canal 22, Milenio? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te partes en pedacitos? Es un trabajo en equipo. Okay. O sea, tal cual, en este caso, por ejemplo, la parte de los medios, dentro del equipo está David Villarreal. En algún momento, hace muchos años, le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que viniera la Hora Nacional. Nos tomó 1 año y medio, casi 2 años convencerlos. Entonces, lo que hablábamos hace rato, hacer relaciones de confianza, relaciones públicas, va a venir el aniversario de la Hora Nacional, nos dan la confianza de, consigue 2 entrevistas de personas que de Baja California manden felicitar a la Hora Nacional,
vieron que no les quedamos mal. Ok. Pues entonces van soltando más responsabilidades hasta que dicen, si son de confianza, podemos llevar toda la máquina de la hora nacional a Playas de Rosarito porque no nos van a quedar mal, ¿no? Exacto. Entonces es lo mismo. El IMER también, pues Carolina López Hidalgo, que es una de las reporteras de cultura, pues una relación de años, mandándole notas de prensa, buscando entrevistas, yéndola a visitar cuando vamos a Ciudad de México. Entonces realmente es eso, ¿no? Relaciones públicas y en mucho pues el equipo, ¿no? Que en este caso es Adair Israel. Okay. Creo que antes se hacía 100 invitados, ¿cómo reduces a 60? O... Realmente es por el espacio nacional Okay. que nos permite, ahora sí que las matemáticas de los stands de 3x3 nos dejan nada más 60 espacios, pero eso es suficiente para poder realmente hacer bien. algo bastante decente y bueno, antes teníamos escenario musical, ahora ya no, porque precisamente queremos migrar en algún momento al concepto de feria de arte, lo que platicábamos antes, ¿no? Zona Maco, el Art Show, Art Basel, ferias mundiales que ojalá que algún día podamos tener aquí en Tijuana, ¿no? Entonces, o en Baja California. Entonces, por eso me preguntaban hace poco en la Secretaría de Cultura de Baja California, oye, ¿por qué quieres ir a la Ciudad de México? ¿Por qué Los Pinos? Es parte del proceso, de la visión general a largo plazo, pues porque queremos que primero salga a nivel nacional y luego internacional sobre Playas de Rosarito y Baja California y sobre sus artistas, para que algún día podamos tener una feria internacional como lo tiene la Ciudad de México o Los Ángeles o Miami, ¿no? Sí. No, y además, en una de tus entrevistas también percibo que dices, el festival se ubica más a la interacción con el artista, no a que estés volteando a ver a la música que está a todo alto volumen o que están las garnachas por allá. Creo que sí hay que ser un poquito elitistas, no sé si lo estás planteando así, pero a mí sí me gustaría que lo vieras así, porque sí es cierto, a mí me gusta ir mucho a los festivales de cerveza y tengo el mismo problema de que está la música a todo volumen y yo quiero hablar con Benito que acaba de traer una cerveza nueva y le tengo que estar casi gritando. Creo que ese énfasis que haces me parece perfecto, más porque tienes referencia de haber asistido a otros festivales. Pero es que también está la parte de escuchar a los colegas artistas, o sea, escuchar a otra vez David Silva, oye, pues estuve en Tijuana Arte, me encantó, pero cuando salió Natalia Lafourcade, pues se metió tanta la gente a mi stand que se me decía que se caían mis piezas, ¿no? Entonces es un poco el respeto al artista en ese sentido, ¿no? Que digo, no es criticar en Tijuana Arte, pero el concepto es diferente. Queremos aquí más bien enfocar las artes plásticas. ¿Benito expone en este festival o simplemente se limita a, ¿sabes qué? Yo soy... mira, eso está interesante porque es ser juez y parte en ese sentido. Cuando pasó la pandemia y retomamos ahora con el proyecto cambiándolo de nombre a Algo Rosarito, mi idea era no exponer. Pero pues igual el equipo y los amigos, artistas, no, pues como no seas payaso, o sea, pues tú también estás haciendo obra, pues participa, ¿no? Y realmente, pues, dejo hasta el final, el último día, ok, si hay un espacio libre, y llevo mi obra, ¿no? Pero no, bueno, eso pasó los primeros años, ahorita también lo veo, bueno, ok, una forma de validar ante mis colegas artistas, que sí vale la pena el evento, es que yo participe, porque entonces quiere decir que tengo fe de que se van a vender las obras, porque estoy trabajando de meses para que venga gente que le gusta el arte y que vaya a comprar. Entonces es también como un termómetro para mí mismo, a ver, güey, no, y lo que estás haciendo está dentro del concepto que va a traer los resultados que tú tienes. Si vas a vender obra, si logras vender obra, quiere decir que sí lo estás logrando, ¿no? Entonces es un termómetro. Es un reto que me bien está ayudando. Canijo. Sí. Qué curada. ¿Algo más que quieras dejar sobre todo este tipo de eventos que traes y sobre tu obra? Porque me quiero pasar al otro tema, que es el podcast, que me gusta y soy fan de... ¿Ya no lo están grabando, verdad? ¿O sí? Es que tuvimos un accidente ahí, tanto Pati como yo, en las mismas fechas y está en pausa ahorita. Ok. ¿Algo más del festival? Pues que lo esperamos 25 y 26 de mayo en el Centro Estatal de las Artes de Playas de Rosarito. Vienen artistas desde Oaxaca. Vienen como 12 de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Jalisco, de Morelos, de Los Ángeles y obviamente aquí Tijuana, Rosarito, Ensenada, Mexicali. Entonces es una muestra nacional muy interesante, binacional, y bueno, los esperamos en estas fechas. Súper bien. Ok, ahora yo descubro que sale El Truco del Oficio, no sé si lo nombran ustedes como un podcast o un videoblog, no sé, ya hacemos contenido y yo no lo encasillo en diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo nace ese proyecto? Yo lo veo un poquito más del lado de Benito del Águila, ¿cómo nace?
Adolfo Morales Moncada, que tiene el programa de Letras al Aire desde Ajá. hace más de 30 años, también da talleres de literatura. Sí. Y en algún momento mi intención es escribir un libro sobre cómo vivir de vender el arte, Okay. ¿no? El arte y vivir del arte. Entonces de ahí surgió, de hecho lo tengo escrito, no lo hemos publicado todavía, pero de igual, bueno, hay que documentar también haciendo entrevistas a los artistas. Y haciendo una lluvia de ideas de, bueno, vamos haciendo este formato de podcast, ¿qué nombre le ponemos? Pues bueno, su objetivo es ver cuál es el truco del oficio de vivir conocer del arte, los gadgets, ¿no? Y de ahí salió la idea. Originalmente pensamos que era un programa dirigido a las nuevas generaciones para que supiera que los jóvenes vieran que sí se puede vivir del arte, ¿no? Hugo Crosswhite, a quien ya lo mencioné, que es un artista que admiro enormemente, que está en 1000 museos de Estados Unidos, y él es de Rosarito, de Tijuana. Él menciona eso, o sea, si yo hubiera sabido que sí podía vivir del arte, pues no hubiera estudiado contabilidad, no hubiera perdido 3, 4, 5 años de mi vida, ¿no? Entonces, ese era el concepto, ¿no? Que la gente viera que se puede vivir del arte, pero realmente ya al momento de implementarlo vimos que los fans, no nada más las nuevas generaciones, sino los fans, los amigos, los colegas artistas se conectaban y pues era como una sesión de Alcohólicos Anónimos sí. En la que precisamente pues explicas cómo le haces, ¿no? Porque pues realmente lo que decíamos antes del programa pues es estar haciendo malabares. Tienes que dedicar a tu parte del proceso creativo, pero también está la parte de la promoción y la parte de la venta. ¿Cómo balanceas todo eso, no? Okay. Que era parte así como que hablar de lo que no te enseñan en la escuela. Uh-huh. Básicamente. Sí, al final de cuentas, cuando yo casi he escuchado todos y he visto los episodios, las tres personas, como lo mencionaste ahorita, Adolfo, Patti, tú, cada quien tiene diferente perspectiva. Tú tienes la perspectiva artística, Adolfo la literatura, y Patti como que está ahí. Ella es más como curadora. Exacto, sí. Y hacen ciertas preguntas que digo, güey, ¿cómo le aciertan, no? ¿Preparan todo eso antes? ¿Cómo escogen a sus invitados? Como ahorita. Okay. Es tal cual, es una plática. De hecho, lo que le decimos al invitado es, imagínate que estamos aquí en la casa de Patti, todos platicando en la sala, ¿no? Y es que entre artistas se da esa situación, ¿no? Círculo, platicas la sesión de Alcohólicos Anónimos, sí. ¿no? O sea, no, me han platicado nunca. Yo tampoco, Pero lo he visto en películas y sí, pues es eso, ¿no? O sea, en compartir la experiencia. Ok. ¿Tienen algún formato? Yo trato de mandarles un formato, ya te diste cuenta, para también darles esa confianza al artista, de digan, hey, no soy el hater que voy a atacar algo que a lo mejor... Sí, un pequeño, una hoja igual que tú, algunas de las preguntas o los temas que vamos a anexar, más la sección de las 3 preguntas que siempre se hacen a todos los artistas, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero no, más bien es mucho dejarlo a la espontaneidad. Obviamente sí cuidando los temas que queremos, que son importantes que hablemos, ¿no? Pero mucho es dejándolo, porque igual el artista puede estresarse como si fuera un examen de la prepa, claro, ¿no? Tienes que contestar, y no, la idea es una conversación. Ok. ¿Qué tan difícil es para que ustedes coordinen sus 3 diferentes invitados? Creo que ahí es donde entra un poquito la complicación. ¿Cómo le hacen? Por eso lo hicimos 2 años y medio, a raíz de que en mayo pasado fui justamente en el festival, me caí subiendo unos cables y me rompí el brazo. Okay. Patti al día siguiente tuvo una cirugía de apendicitis y pues tuvimos que salir del aire y no lo hemos retomado, pero sí toma tiempo. Okay. Toma el estar haciendo una curaduría de los invitados, estar invitando, etcétera, pero sí es un proceso de eso, ¿no? Yo al principio comenzó, ¿con quién me gustaría hablar, no? Claro. Alejandra Feld, nuestros amigos de Danza Contemporánea Péndulo Cero, Hugo Crosswhite, y así todos los amigos que conocemos, pero pues ahora, o sea, sucede que uno está orgulloso de sus amigos porque vive la experiencia, ve la experiencia que han tenido, ¿no? Y quieres que la gente la conozca, ¿no? Entonces, realmente ha sido orgánico, fue en ese sentido, ¿no? Que queríamos precisamente que la gente conociera a nuestros amigos y que vieran que el talento que tienen, ¿no? Y que eso pues obviamente nos permitió entrevistar, por ejemplo, a Rocco de La Maldita, nuestros amigos de música electrónica de Norte, y artistas plásticos, bailarines, y bueno, es también una celebración a precisamente que sí se puede vivir del arte. Claro. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano.
Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Art Walk Rosarito this May 25th and 26th. This event will challenge your imagination with collectible-worthy pieces, stroll through its hallways, and discover over 60 creative projects from artists, designers, and artisans. In addition to an art exhibition featuring the finest talents of Baja California at the International Gallery, immerse yourself in an interactive experience in the world of Frida Kahlo and La Catrina. Enjoy guest chefs, wine, and craft beer. Come with your friends, family, and even your pet to enjoy a different weekend where everyone can be a part of the world of art, its colors, shapes, and stories. We look forward to see you at SEAT Playas de Rosarito. ¿Cómo percibe la gente que invitan o el resultado? ¿Les dieron algún feedback, algún tipo de comentarios cuando empezaban a hacer las entrevistas o cómo les fue en ese aspecto? Más bien el feedback ha sido que padre que esto también puede ser un documento. Exacto. En el que, pues por ejemplo, Martín Telles ya falleció y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Nos quedamos con las ganas de entrevistar a Álvaro Blancarte. Pero es un documento que está ahí y que creo que sí también es una pequeña aportación, así como el festival lo es, también creo que esto es una aportación que sí se requiere porque pues a final de cuentas es dejar testimonio de la historia de las artes plásticas del estado. Okay. Sí, definitivamente. Y creo que esa es una de las ventajas del internet ahorita, ¿no? Sobre todo YouTube y diferentes plataformas que nos ofrecen eso y que al final de cuentas uno lo hace porque uno está realmente interesado, ¿no? No sé si te ha pasado que dices, quiero entrevistar a porque me gustaría saber cuál es su claro. método creativo, ¿no? Es el perfecto pretexto para entrevistar a gente que admiras. Exacto. Para mí, así lo es, aunque la mayoría son amigos y ya nos conocíamos, de todas maneras, sí dices, es una palomita, ¿no? Porque dices, ay, qué padre que pudimos entrevistar a este personaje que tanto respeto y admiro. No, y descubres ciertas cosas que, como dices, siendo amigos, no lo conoces, o cuando están ustedes en la plática, no le preguntas, oye, ¿cómo le haces? Y ya después, cuando escuchas, dices, mira, entonces ya entiendo muchas cosas de sus piezas o de su metodología. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Y historias de vida, varias gente que pasó por muchas circunstancias muy difíciles para lograr lo que ha logrado y dices, wow, o sea, sí se puede, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Bien en ese sentido. Tijuana es, obviamente mi podcast se llama Tijuana Experience. ¿Dónde vive Benito? ¿Vive en Tijuana? ¿Vive en Rosarito? Para mí Tijuana, oyéndote lo que tú haces, es tu conexión de varias ciudades, ¿no? Cuando cruzas a San Diego, obviamente tienes que pasar por Tijuana. Cuando pasas a Mexicali, ¿qué es para Benito Tijuana? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo la vive? Desde 1983 vivo en La Gloria. Ok. En La Gloria. Entonces, está curado porque ni de Rosarito ni de Tijuana, ¿no? Está más curado. Es Tijuana, pero es en medio, ¿no? Sí. Cuando llegué allá era larga distancia. O sea, hablar de Tijuana a La Gloria era larga distancia, siendo que era el mismo municipio, ¿no? Entonces, muy interesante en ese sentido, pero bueno, vivir en Tijuana es una experiencia a la que doy gracias de poder vivirla, de poder formar parte de esa escena y para mí vivir Tijuana es ser feliz, es interactuar con estos amigos y con esta tribu y banda que hemos podido establecer relaciones de confianza y es como que un poquito el luchar por una identidad local, pero que no es local, sino que es binacional, ¿no? Y que igual también es un poquito esa parte soñadora en cuanto a que las fronteras pueden no existir, porque están ahí, pero no están. O sea, diario muchas personas cruzan diario. Yo por lo que mi trabajo que vendo en línea, pues cruzo 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Entonces sí está, pero no está, ¿no? Y ver, pues, muchas familias que viven en ambos lados de la frontera. Entonces, realmente, qué padre sí poder que las fronteras son inventos del hombre, que también pueden ser
un poquito borrados o un poquito, realmente no es como lo pintan, o sea, sí existen, pero también el espíritu humano es más grande que eso. Digo, para nosotros es cotidiano, ¿no? Pero para la gente que llega, ¿a poco tardas 3 horas en cruzar? O se sorprende, ¿no? Cuando muchas veces no lo puedes hacer, güey. Entonces sí. es muy diferente, ¿no? ¿Cómo vive Benito la ciudad? Obviamente la ciudad ahorita ha crecido a como tú llegaste, después sí. a como crecimos nosotros. A mí se me hace que en 2-3 años creció fatal, güey. Sí. ¿Cómo lo percibe Benito ahorita? ¿Ya es terapiarte o...? Sí, ¿no? Como platicamos, yo estoy en ingeniería, y en ingeniería estaba de moda en esa época la teoría del caos. Okay. Que en el caos también hay cierto orden, ¿no? Uh-huh. Y Tijuana está viviendo en este momento una situación de caos, pero después del caos puede venir precisamente un poquito más la estabilidad, ¿no? La entropía, el caos genera después Sí, un relief. una liberación de energía, pero que a su vez asienta las cosas, ¿no? Entonces creo que vamos para allá. Está ahorita candente esa energía, esa entropía que de repente va a ebullir, pero que tiene que asentarse, ¿no? Entonces vienen cosas que pueden verse difíciles, pero que si tiene uno la visión a largo plazo, puedes darte cuenta de que todos vamos a estar bien, nada más que si ocupamos precisamente dedicarnos a lo nuestro, que es resolver el trabajo en comunidad. Yo le agregaría a ser buen ciudadano, ¿no? Hasta en el claro. volante es muy importante, sobre todo por lo que dices. Sí se ven 2-3 proyectos que van a ayudar, pero creo que lo mejor sería ser mejor ciudadano y tener esa paciencia hasta cierto punto, ser mejor ciudadano. Creo que el ciudadano de volante ocasiona muchísimo tráfico, muchísimo congestionamientos, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Regreso a un ejemplo de ingeniería que sí me sirvió estudiar ingeniería. ¿Ves? Un maestro de ingeniería, se me fue el nombre, pero bueno, él trabaja en una maquiladora, y él lo que decía, la calidad debe ser implícita, uh-huh. ¿no? Y yo lo aplico a la calidad, al espíritu humano, a lo civil, a tú como ser humano debes de ser, o sea, debes de ser un buen ciudadano, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos nos ahorraríamos si no necesitáramos de la policía porque no hay nada que perseguir, ¿no? ¿Cuántos millones no nos ahorraríamos si en las líneas de producción no tendría que haber un inspector porque todo el mundo hace bien su trabajo, ¿no? ¿Cuánto nos ahorraríamos en los juzgados, en policía investigadora y en jueces y demás si fuéramos lo suficientemente derechos y conscientes de nuestra responsabilidad social, ¿no? Claro. Hace algunos años me tocó el honor de recibir la medalla al mérito civil en Playas de Rosarito y eso es lo que yo reflexionaba, o sea, respeto a todas las personas que han merecido este nombramiento, pero no debería existir un reconocimiento al mérito cívico porque todos deberíamos de tener esta responsabilidad de que tú y yo vivimos aquí y todos nosotros vivimos en esta misma ciudad y tenemos que velar por nosotros, ¿no? En el metro de Japón afuera hay cuando llueve hay paraguas que la gente los toma y los regresa, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos vivir nosotros así aquí, ¿no? Entonces, es parte del sueño guajiro, pero que para mí por lo menos sí es un planteamiento que vale la pena explorar. Claro que sí. ¿Qué es lo que más le gusta a Benito de todo lo que ha hecho a lo largo de pues no sé, desde que llegaste acá, o te has puesto a pensar en eso, que te has hecho una reflexión de todo lo que has logrado, lo que has hecho, lo que te falta? Bueno, hay una parte pública que es la de la labor social, pero pues también la parte de ser el papá. Aquí está uno de mis hijos. Claro. Estoy muy orgulloso de ellos y también es como que una trascendencia de lo que es la vida del ser humano, ¿no? Y ya en la parte del proyecto social, pues obviamente, pues sí, orgulloso de poner su granito de arena, ¿no? Lo que decíamos hace rato de la canción de Fito Páez, ¿no? Quien dice que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón, pues en parte es eso, ¿no?
Afortunadamente en la preparatoria tuve un grupo de amigos que teníamos esa mentalidad y que nos seguimos viendo hasta el momento, y que veo que cada uno desde su trinchera ha luchado por eso, ¿no? Por ejemplo, Olivia López Romero este año recibió el premio de Ciudadana del Año. Ella vive en San Diego, lleva un laboratorio de investigación de materiales, pero cada año lleva estudiantes de México a Estados Unidos, y su visión a largo plazo es también tumbar las fronteras algún día, ¿no? Y que algún día va a ser un premio Nobel de aquí de Tijuana gracias a esa labor. Entonces, la idea es que todos desde nuestra trinchera hagamos lo necesario para reconocernos culturalmente, en el sentido de que cuando conoces a los demás, ya el miedo ya no existe. Bien. Dejando a un lado el miedo, podemos ahora sí construir para juntos vivir mejor, ¿no? Entonces, claro, es parte de la idea, que igual puede ser un sueño, pero también pues creo que es un sueño que vale la pena perseguir. Y no lo percibo tanto como un sueño, porque ya está pasando, ¿no? Ya está realizándose. Desgraciadamente, las políticas de los diferentes países están, y eso creo que no lo vamos a poder derrumbar, pero la comunicación, yo cada vez veo más gente americana de este lado, gente latina del otro lado, y entonces creo que esa fusión sí se ha dado, ¿no? Y cuando ves familias de gente anglosajona casada con una mexicana, o al revés aquí en frontera, dices, wow, o sea, sí se puede, sí podemos derrumbar estos muros que son inventos mismos del hombre. Desde el dinero es un invento nuestro, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda. ¿Algo más, Benito, que quieras dejar para aquí, para tu episodio, para que la gente? Voy a dejar tus links, voy a dejar varias de las entrevistas, porque aunque muchas hablan de lo mismo, pero cada tiene su toque. Voy a dejar la publicidad para el Rosarito Artwalk. Yo en lo personal voy a asistir. ¿Algo más? Pues nada más agradecerte, Francisco, realmente muy agradecido por la invitación, ha sido una gran experiencia. Y bueno, a las personas que nos ven, pues también agradecerles su tiempo y invitarlos a eso, ¿no? A que vivamos cada día, cada quien poniendo su granito de arena desde el lugar en el que se encuentre, y creo que podemos juntos hacer un mundo mejor. Perfecto, muchas gracias. Vámonos, wrap it up. Art Walk Rosarito this May 25th and 26th. This event will challenge your imagination with collectible-worthy pieces, stroll through its hallways, and discover over 60 creative projects from artists, designers, and artisans, in addition to an art exhibition featuring the finest talents of Baja California at the International Gallery. Immerse yourself in an interactive experience in the world of Frida Kahlo and La Catrina. Enjoy guest chefs, wine, and craft beer. Come with your friends, family, and even your pet to enjoy a different weekend where everyone can be a part of the world of art, its colors, shapes, and stories. We look forward to see you at SEAT Playas de Rosarito.